Continuamos en la entrevista y ahora conversaremos con el analista político Ángel Delgado sobre la pena de muerte para violadores, propuesta y viabilidad, entre otros temas. Muy buenas tardes, bienvenido, señor Muy, Delgado. muy buenos días, muy agradecido por la oportunidad, por la entrevista. Un saludo a todos ustedes en la producción y a los amigos que nos están viendo y escuchando por este medio. Muchas gracias. Gracias a usted por acceder a la entrevista. Es un tema lamentable, que se hace evidente, pero lamentablemente es algo permanente, este tema de las violaciones y abusos sexuales contra menores y contra adultos también, ¿no? En este caso que ha impactado recientemente por el abuso sexual a una menor en Chiclayo. Precisamente una congresista propuso este proyecto de ley para aplicar la pena de muerte por violación a menores. ¿Y qué tan viable es esta ley? ¿Qué tan viable es este proyecto de ley para que se pueda concretizar en nuestro país? Según su experiencia, ¿cómo lo considera usted? Ya. Independientemente del sentido de justicia que puede entrañar esta propuesta, porque yo estoy convencido que responde al sentimiento de muchos peruanos indignados por este tipo de crímenes atroces, el hecho es que el Perú ya de hace un tiempo atrás es suscriptor de un conjunto de acuerdos de alcance internacional que le impiden que se aplique en nuestro medio la pena de muerte como una forma de sanción a quienes delinquen. De acuerdo a nuestra Constitución, la única pena de muerte viable en el país es aquella que se produce por traición a la patria en tiempo de guerra, además. Y eso entonces hace que cualquier propuesta, más allá de las intenciones, más allá de los sentimientos que pueda desatar, no es viable si es que no se denuncia primero estos tratados, estos compromisos internacionales, y el Perú entonces adquiere nuevamente la libertad para definir el sistema de penalidades en nuestro derecho sancionador. Eso es concreto. Entonces, quien hace la propuesta tiene al mismo tiempo que decirnos cómo se va a lograr que el Perú se salga de los compromisos, de los tratados, de los acuerdos que ha suscrito y que le impiden justamente aplicar la pena de muerte por delitos de esta naturaleza. Claro, dar la propuesta, pero también la metodología o todo el procedimiento para poder hacerla efectiva, ¿no? Claro, si no, de lo contrario es un saludo a la bandera, y yo creo que a estas alturas el país debe estar muy cansado de que nuestros parlamentarios, con todo respeto lo digo, solamente hagan pues guiños, saludos, vistos, y no tengan capacidad para tomar decisiones efectivas y viables que se puedan llevar a la práctica sobre todo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, yo lo que he propuesto es, el proyecto de ley es reformar el artículo 140 de la Constitución para aplicar la pena de muerte en autores de delito contra la libertad sexual de menores, como ya veníamos mencionando. Ya, pero el artículo constitucional es un derivado de los tratados que el Perú suscribió una década atrás. Entonces, bueno, un primer paso, por supuesto, reformar la Constitución, el artículo mencionado, pero además también el Congreso de la República tiene que aprobar una propuesta para que el presidente de la República, que es el responsable en materia de política internacional, sea el que denuncie los tratados que proscriben en el Perú la pena de muerte. Esa es la única forma en la cual se podría hablar en serio de la aplicación de esta medida, la cual, por cierto, no puede aplicarse hacia atrás, o sea, con carácter retroactivo. O sea, para el caso que indigna a la señora congresista, hay que decirle a ella de que en ningún caso se le podría aplicar al transgresor, al violador, al asesino, ¿no?, de esta niña que a todos nos ha causado espanto. Y sobre todo teniendo noción de que más allá de la indignación que ya mencionamos, las causas de este tipo de problemas son mucho más hondas, mucho más complejas, ¿no? Un tema de educación, de salud mental, etcétera, ¿no? Así es. O sea, yo creo que esto hay que discutirlo en todo caso con mucha calma, con mucho sosiego, y es obvio que hoy día el país, preocupado por el desgobierno existente, por la situación caótica, porque los peruanos no sabemos qué va a pasar mañana.
Hay unos que dicen que ya se acaba el gobierno de Castillo. Castillo ha anunciado que va a cambiar su gabinete, que vamos a entrar a un quinto gabinete, cosa que es inédita en 8 meses, como usted comprende, y el costo de vida sigue golpeando los bolsillos, las economías populares, la gente se siente desamparada porque no hay una protección frente a la delincuencia. Todos los días los noticieros nos informan pues que se asalta impunemente en Lima y en provincias a los parroquianos, a la gente, a los trabajadores, a los jóvenes, a las mujeres, y la verdad es que esto ha desbordado ampliamente al control policial. Entonces, en esa situación, ponerse a discutir estas cosas, bueno, puede ser en cuerda separada, pero hay que decirlo para que ubiquemos cuáles son las prioridades del momento. Yo creo que la prioridad del momento es abocarnos a salir de esta crisis en la cual nos ha metido el gobierno, y por eso yo también deploro la propuesta gubernamental de castración química, que a mi juicio no tiene ninguna significación. Es un intento de montarse en la indignación y quizás poner en la agenda un tema distinto a la debacle presidencial, porque ve usted, los violadores que cometen este tipo de crímenes groseros son sentenciados a cadena perpetua, o sea, no van a salir nunca, jamás, de prisión, y por lo tanto que en el camino, en prisión, se los esterilice y se les mate la libido para que no tengan este tipo de sentimientos, instintos que en su caso están desbordados. Es casi le voy a decir, disculpe usted la comparación, con la práctica que tenemos nosotros con nuestras mascotas cuando adquieren cierta edad, ¿no? Para que se tranquilicen, para que entren en una especie de sosiego, de paz interior, la mascota que queremos tanto, se le estirpa los genitales, ¿no? Se la capa, como se dice en términos criollos. Esteriliza. Claro, se produce una esterilización, ¿no? Se separan los genitales de las especies de nuestro perrito, de nuestra perrita, de nuestro gato, de nuestra gatita, y de esa manera se supone que van a tener una vida más feliz. Entonces, vea usted, hago la comparación para que los amigos que nos escuchen entiendan de que no estamos pues ante una mutilación, no estamos ante que este señor va a ir al carnicero y con un cuchillo y sin anestesia le van a cortar sus órganos, ¿no? Nada de eso, es un tema de medicación, es un tema farmacéutico, de fármacos que justamente tienden a inhibir y matar estos instintos de naturaleza sexual que tenemos todas las personas, ¿no? Claro, además reduciendo simplemente, justamente hablábamos con la obstetra Betty Bengoechea, reduciendo simplemente al aspecto físico nada más del ser humano, cuando somos seres integrales, y también el tema mental, la salud mental influye mucho también, ¿no? Ahí no, sí, claro, es un gran problema en la sociedad, ¿no? De tiempo atrás, en derecho penal, en la teoría de la pena, se ha discutido la mentalidad criminal, ¿no? Y ha habido una evolución, o sea, había desde la época de la ley de Talión, el famoso ojo por ojo, diente por diente, las famosas ordalías que había en la Edad Media, el llamado juicio de Dios, la justificación de la venganza, que estuvo durante mucho tiempo permitida por determinados países en la antigüedad, se ha pasado a una consideración donde el delincuente es un ser enfermo, que tiene pues una serie de desviaciones de orden psicológico en su cabeza, en su matriz estructural de pensamiento, de cerebral, y entonces también tiene que ser tratado como tal, ¿no? O sea, no es que exista pues una vocación de matar, de ensañarse con una niña de 3 años, sino simplemente ahí hay una desviación, lo cual no justifica, por cierto, la teoría que tienen otros de que como se trata de una enfermedad y la enfermedad no fue curada por la sociedad, entonces hay que ser débiles, pacientes y quizás hasta compasivos con este tipo de gente. No, yo creo que hay que actuar con la firmeza del caso. Si el Perú ya adoptó la eliminación de la pena de muerte dentro del catálogo de sanciones de tipo penal, entonces hay que garantizar pues que las penas se cumplan y sacar a estos personajes fuera de la circulación para que no generen ningún tipo de peligro. Si la esterilización forzosa química se pudiera hacer preventivamente, ¿no?
digamos, tendría algún tipo de sentido, pero como usted comprende, esa práctica sería pues contraria a la integridad de la dignidad humana, sería pues una suerte de persecución previa a una sanción antes que se cometan los delitos. Y eso es inaceptable en un Estado de derecho, un Estado democrático, es inaceptable en realidad en términos de civilización, ¿no? Precisamente, doctor Delgado, en ese sentido del Estado de Derecho, eh, la actual legislación que tenemos y que estamos, digamos, dentro de los derechos humanos, el cumplimiento de los derechos humanos, ¿considera usted que es eficiente, que es efectiva, que está brindando resultados o simplemente se queda en nada más en la ley, nada más, ¿no? Bueno, es que la legislación es la legislación penal y el derecho penal es la última ratia para buscar una sociedad ordenada. O sea, en toda sociedad tiene que existir un momento de coerción. Y el Estado, desde el punto de vista constitucional y político también, como decía Max Weber, ejerce el monopolio de la violencia legítima, ¿no? O sea, lo que ha hecho el Estado democrático y moderno ha sido quitarle a los seres humanos particulares las armas, ha sido prohibir que ellos hagan justicia por su propia mano, ha eliminado las guerras y las venganzas, y entonces él monopoliza la violencia física a nombre de la justicia. Y esto entonces lo hace con una serie de consideraciones. Ahora bien, la parte represiva, repito, es la última ratio, es la última actuación, porque debe haber en paralelo una formación de los individuos a través de la educación, a través de la socialización, a través de los mensajes que el Estado va formando la mentalidad de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de modo tal para que se prevenga este tipo de tendencias que, repito, responden un poco al lado oscuro que tenemos todos, pero que en algunos está más desarrollado. Es como un elefante que se desboca y no hay rienda que lo pueda controlar. Repito, para esto están las sanciones penales, la cual tiene que ajustarse a este radioespectro, a esta realidad de personas que indudablemente son enfermas. Quien mata a un niño violándolo no es una persona normal. Yo creo que esto hay que decirlo con todas sus letras. Está violando determinados tabúes que inclusive en las sociedades más primitivas, decía Freud, una de las prohibiciones al lado del incesto, como un tabú en los pueblos primitivos, era el asesinato, la muerte de otro. Entonces, comprenderá usted que es un tema sumamente grave y que podría dar lugar a una enorme discusión, pero en el contexto actual yo creo que se está jugando más dentro del momento político actual que vivimos, con el propósito de buscar, pues, crear escenarios nuevos, cortinas de humo y una agenda distinta a la que el Perú hoy día está viviendo y contemplando con mucha preocupación. Porque ante esta creciente indignación de la sociedad, pues se ve en los comentarios en redes que mencionan que se salga del pacto de Costa Rica con tal de que implementen la pena de muerte para violadores, pero sin conocer un poco las consecuencias, las implicancias. Bueno, se mencionaba esto, ¿no? Ve usted, el tema de Costa Rica me preocupa, no por ese lado, me preocupa a mí porque realmente en los últimos tiempos la llamada justicia transnacional, y aquí estoy hablando no de los tratados, no de los derechos que han sido alcanzados como conquista de la humanidad entera y que son patrimonio de todos nosotros. Me estoy refiriendo a la aplicación que hacen algunos jueces ideologizados que empiezan a intervenir groseramente en asuntos que son de competencia de un país democrático, país que tiene un régimen constitucional. A mí me parece realmente inadmisible, y aquí me olvido de las personas en concreto, que la Corte Interamericana, que tiene que proteger los derechos humanos de las personas en concreta, prescriba al Estado peruano que no dé cumplimiento a una sentencia dictada en última instancia por el Tribunal Constitucional que está poniendo en libertad a una determinada persona. ¿Se da cuenta? Pues el derecho de su libertad es fundamental y para algunos miembros de la Corte Interamericana esto no debe ser así. Y entonces, hasta que ellos resuelvan, no se cumple una condena. Eso yo creo que eso es una intromisión grosera
Y sobre ese tema sí podemos conversar, no tanto el tema de la pena de muerte. En fin, creo que habría que revisar hasta dónde llegan las competencias de organismos que evidentemente pues, no pueden meterse en asuntos que son en última instancia políticos. La política es parte de un país y un país es soberano para tomar sus decisiones. Vea usted, estoy convencido, le digo como Dios y dos son cuatro, que si el lunes, hace 2, 3 lunes, se hubiera habido los votos para producir la vacancia del señor Castillo, la presencia de estos miembros de la Organización de Estados Americanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que alimenta el sistema de justicia transnacional, hubieran dicho que se estaba violando los derechos del señor Castillo a través de la vacancia. Entonces, ese tipo de intervenciones, donde ya no estamos ante un acto manifiestamente injusto, sino estamos ante un acto político que tiene sus consecuencias a favor y en contra y que divide a los peruanos, como divide en cualquier parte, no pueden ser objeto de una judicialización como quien tiene la última palabra en temas que son de una objetividad fuera de toda duda. Ahí hay una intervención grosera y yo la verdad lamento ese tipo de intervenciones y el Perú sí debería, conjuntamente con otros países, revisar este tipo de mecanismos para poner un coto. O sea, está bien que un ciudadano que se sienta afectado en su derecho pueda recurrir a la Corte Interamericana, enhorabuena, pero que la Corte se convierta en una suerte de dirimente de los asuntos y problemas políticos de nuestro país, eso es afectar la soberanía nacional y lo rechazo contundentemente. Muchísimas gracias, doctor Delgado. Siempre usted muy ilustrativo para nosotros aquí y a toda la comunidad que llegamos a través de Bilbao TV. Esperamos tenerla en otra oportunidad. Muy agradecido, ha sido muy grata la entrevista con usted y espero seguir conversando sobre... Hay varios temas que han quedado en el tintero y que podríamos seguir conversando cuando ustedes deseen. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias. De este modo finalizamos la entrevista y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Muchas gracias por su sintonía.